Disculpen el retraso, pero para no aburrirlos con una explicación muy larga, pasemos con el video. Y recuerden que el creador del FIC es Franco Yapura. Y sin más, comenzamos. Capítulo 7. Estado de guerra en las especies aliadas, Centro de Convocación de Especies Aliadas, Estación Orbital 0901, Cluster Palio Major 3 de noviembre 2557, 00:30 horas hora / calendario militar estándar de la UNS. Más intrepidez, estaba cosechando los beneficios de una ruptura milagrosa. Sara había facilitado mucho el tema de los viajes cuando descubrió cómo recrear el portal del espacio deslizante manipulando el disco y los mecanismos de creación del espacio deslizante. El resultado fue un portal completamente funcional y estable que imitaba de cerca las propiedades del que habían atravesado originalmente. El logro, de importancia monumental, no fue tan importante como el hecho de que podrían regresar a casa y avisar del ataque a sus tropas. La delegación diplomática de la República, compuesta por Jedi, un senador y un contingente de clones como respaldo. Kenobi le había informado a Del Río que necesitaban tiempo suficiente para trazar el mapa de la Vía Láctea si iban a usar hiperimpulsores a bordo de sus naves, de lo contrario, tendrían el riesgo de volar a los rincones más lejanos del universo cuando viajaran a la velocidad ligera. Así que Del Río les había dado a regañadientes espacio a bordo del Intrepidez por el tiempo en la nave. Entonces, en una astrogación primero, habían atravesado un portal de su propia creación de regreso a la Vía Láctea. El viaje de regreso solo tomó un par de horas más que el primer viaje, que se había logrado en minutos. Los supervivientes del Rising Flame estaban siendo tratados por las otras lesiones provocadas por la tragedia del accidente. A la mayoría de los supervivientes se les iba a conceder una licencia por un tiempo para recuperarse. Will había sido declarado sano, pero no había podido quitarse algo de la mente. Estaba muy seguro, a pesar de lo que pensaban los profesionales médicos, de que algo había cambiado mucho en su interior. Había notado que se desarrollaba un leve tic en sus manos y muñecas que los médicos habían hecho pasar por hipocondríaco. Will pensó en privado que la verdadera razón era que el UNSC todavía necesitaba a todos los Spartan en la ya pequeña rama para hacer su trabajo de manera efectiva, por lo que ignoraban cualquiera de sus quejas por un bien mayor. 5. Cuando las dos naves salieron del espacio resbaladizo, se encontraron con una gran reunión de naves pequeñas y grandes. Varios que fueron identificados como buques de noticias intentaron abordar los dos barcos, pero fueron ahuyentados por el cumplido del combatiente a bordo. William, has atraído a una gran multitud, dijo con ironía mientras todos estaban parados en el puente. Un Obi-Wan. De hecho lo hemos hecho, dijo de pie junto a él con los brazos cruzados. Su enfoque principal estaba en una estructura masiva en el espacio, el Centro de Convocación de Especies Aliadas. El resto de la flota de la que habían sido separados, así como un centenar de naves más, estaban orbitando a su alrededor. Habían atracado ambos barcos en el astillero, orbitando las instalaciones mineras principales en lugar de reabastecimiento y reparación. Cuando la nave de descenso Pelican entró en el hangar principal del edificio central, William pudo escuchar el rugido sordo de cientos de reporteros y equipos de cámaras. Mezcladas entre ellos estaban las voces indistintas de otros soldados o simplemente civiles curiosos. William se puso el casco y se preparó para lo peor. Cuando se abrió la puerta de la bahía, el grupo entró en masa. Casi instantáneamente, un rugido masivo de soldados, civiles y otras personas llenó el hangar y un centenar de extremos redondeados de micrófonos se atascaron a través de los huecos en la pared de marines que frenaban a la multitud. William, muévete rápido, le dijo al grupo. Ahsoka sintió calor mientras caminaba entre la masa de gente. Las fuerzas de seguridad estaban interviniendo para hacer retroceder a la gente. Estaba medio cegada por la cantidad de cámaras que apuntaban a los tres Jedi, la senadora Amidala, el capitán de navío Chevam, Ripa y William. Trató de ignorar algunos de los silbidos que le dieron algunos de la multitud, pero sin embargo se puso un poco roja.
La historia continúa abajo. El capitán Cheban condujo al grupo a través de las puertas de los pasillos principales y giró a la izquierda en dirección a un pasillo que se curvaba ligeramente hacia la izquierda. Había más cámaras grabando y tomando fotos donde quiera que miraran. William, la próxima vez, dijo por un canal privado al Shipmaster, creo que deberíamos usar la entrada trasera. Cheban, demonio, estoy de acuerdo. Respondió con su tono frío. Llegaron a una especie de atrio con personal de seguridad de pie en todas partes en filas, reteniendo a más de la multitud. Más ruido se sumó a la cacofonía cuando entraron en esta habitación. Un par de Sangheili de la Guardia de Honor abrieron las dos enormes puertas que conducían a la sala de conferencias y entraron. Will solo había estado aquí una vez antes, pero recordaba bastante hacia dónde dirigirse. Estaban en una gran cámara inspirada en la sala donde hace siglos las Naciones Unidas en la Tierra se reunían para salvar al mundo mediante la diplomacia. La diplomacia había ganado la mayor parte del tiempo. Esta vez, la sala se quedó en silencio salvo por susurros mientras el grupo entraba en fila donde estarían sentados, la primera fila junto a una docena de testigos más. Ahsoka Tano. Oye, ¿puedes decirme qué va a pasar? Will asintió y se volvió hacia ella. William. Bien, cuando esta reunión comience por primera vez, los consejeros de cada especie miembro tomarán el puesto frente a nosotros. Dijo señalando las filas de asientos frente a él en el lado opuesto del pasillo. William. Después de que comiencen oficialmente, leerán en voz alta el propósito de esta reunión. Dado que se trata de una reunión en la que se pide que se dé testimonio, probablemente llamarán a algunos testigos, incluidos Ripa y yo, para testificar y dar nuestra historia. Shipmaster Cheban y el almirante del río probablemente dará su relato a continuación. Hay muchos otros sobrevivientes a los que podrían llamar también. Después de eso, probablemente le pedirán a cada uno de ustedes que se pongan de pie y den su testimonio de lo sucedido. Es posible que se les pida que den preguntas o antecedentes sobre la República, pero eso será todo. Luego se escucharán sugerencias y propuestas, y el Consejo votará un curso de acción. Senadora Amidala. Entonces, ¿cómo van a votar? Preguntó. William. Bueno, el Consejo de Seguridad escuchará toda la información que todos tienen que presentar y luego votarán qué hacer con ella. Cada carrera tiene 5 representantes en el Consejo, excepto el Mkalek Golo, que debe tener 10. Ahsoka frunció el ceño. Ahsoka Tao. ¿Por qué es eso? William. Cuando una colonia de Lek Golo se desarrolla hasta una cierta masa, se divide como lo haría una célula. Las dos colonias comparten un vínculo que tú y yo solo podemos imaginar, y nunca se encuentran lejos una de la otra. Cada par de hermanos se considera un voto en el consejo porque normalmente nunca hacen nada contrario a la voluntad del otro. Se necesita una mayoría de votos para que el consejo apruebe algo, una declaración de guerra, por ejemplo, o restricciones al comercio. Ahsoka Tano. ¿Cuánto tiempo ha existido el gobierno? William. No por mucho tiempo. Es un experimento relativamente nuevo. Todavía están solucionando los problemas. No todos están de acuerdo con las sugerencias y la fuerza de seguridad detalla principalmente las cosas que cada ejército realmente no quiere controlar. No tienen manera de obligar a cualquiera de los bandos a tomar medidas, excepto para confiar en los respectivos ejércitos de los miembros. La historia continúa abajo, senadora Amidala. Así que se supone que estos consejeros controlan todas las otras razas, pero no pueden. Preguntó entrando de nuevo en la conversación. William. No. Están en una posición difícil. El consejo carece del poder que tiene para controlar las especies individuales. Miró hacia arriba para ver a Ripa unirse a ellos con un trío de Sangheili. Ripa. Son simplemente un gobierno general que está en su lugar para garantizar que no vuelva a ocurrir otra guerra entre todos nosotros. De hecho, todavía estamos muy separados y no tenemos más contacto con los demás de lo absolutamente necesario. Cheban. Mantén tu lengua. Están llegando, dijo con esa voz fría suya, mirando fijamente al centro del atril.
Los concejales entraban por ambos lados y subían las escaleras que conducen a la plataforma elevada, cada una flanqueada por 2 soldados de la misma especie. Fue una procesión tensa. Mientras todos estaban sentados, un individuo, a quien Ripa señaló a los demás como el árbitro Tel Badam. La habitación, que se había llenado de silenciosos susurros, se quedó en silencio cuando el árbitro se aclaró la garganta. Probó el micrófono con suavidad y satisfecho se enderezó a su altura máxima. Tel Badam. De acuerdo con la votación de la última vez, yo, Kaidon Tel Badam, he sido elegido para dirigir esta sesión. Esta reunión del Consejo de Especies Aliadas se ha convocado de conformidad con la cláusula 13 de los estatutos de Allie debido al ataque a Exo Supercarrier Rising Flame que tomó recientemente y resultó en la muerte del Fleetmaster Takan y casi todos los que estaban a bordo. En circunstancias normales, el Fleetmaster o Shipmaster relataría los eventos que ocurrieron ese día, pero debido al hecho de que él y otros en su puesto de liderazgo han fallecido, eso es imposible. Sin embargo, el mariscal de campo Ruki-Usan y varios supervivientes se han ofrecido como voluntarios para relatar los acontecimientos que ocurrieron ese día. Por favor, avancen. Ripa y William se levantaron de sus asientos junto con la mayoría de los demás apostados en su fila y caminaron hacia el podio del orador frente a ellos. El consejo los enfrentó por todos lados. Fue un proceso lento, pero fue minucioso en su cuestionamiento. Cada uno de los supervivientes se presentó y se estableció la línea de tiempo básica y la secuencia de los eventos, seguida de una entrevista sobre la naturaleza de la batalla y de su enemigo. Spartan Gunther, dijo una consejera humana llamándolo. Caminó hasta donde un infante de marina en silla de ruedas acababa de terminar de dar testimonio. Spartan. Nuestros registros muestran que fuiste parte de un ataque mortal en un planeta cuando eras joven. Tus padres fueron declarados desaparecidos pero, como resultado, decidiste unirte al programa Spartan III. Has servido durante muchos años como líder especial Warfaretean Castle, una parte de la sección 3 de la ONI que participó en muchas operaciones en la Gran Guerra y luego en la difusión de varias situaciones terroristas, lo que demuestra su capacidad como líder y pensador claro. ¿Es esto cierto? William. Sí, concejal, dijo debajo de su casco. Pero solo logré difundir esas situaciones terroristas porque mi hermano de armas, Ripa Talam, me estaba cuidando las espaldas. Su comentario ganó varios gruñidos de aprobación de los consejeros Sangeili, quienes asintieron con la cabeza en satisfacción. Sus palabras llamaron su atención. La historia de lo que había sucedido seguía siendo un tema de conversación importante entre los Sangeili. Consejera. Sí, somos conscientes del hecho de que se te considera un miembro honorario de la familia Talam, dijo la consejera un poco irritada. Y tú, Ripa, fuiste tú quien le otorgó este título, ¿verdad? La historia continúa abajo Ripa. Solo porque mostró una cantidad de honor y valentía que avergonzaría a la mitad de mi raza, arriesgando su vida para salvar la vida de 3 docenas de civiles sin más apoyo que yo y una IA. Méritos que lo muestran como un verdadero guerrero. Dijo Ripa tan fuerte como pudo desde donde estaba, el más leve indicio de orgullo en su voz. Esta era la única forma en que podía pagar tal hazaña a un gran guerrero. Muy bien, dijo otro concejal, usted era el comandante en jefe de intrepidez hasta que el almirante del río tomó el mando. ¿Puede explicar lo que estaba haciendo? William. Me gustaría recordar al Consejo que, de acuerdo con la Directiva de Emergencia 7209 de Napspewar, el artículo 17 dicta que los espartanos pueden comandar barcos en tiempos de emergencia extrema siempre que existan razones justificables para esto y la plena sanción de al menos 2 oficiales superiores vicealmirante de rango o superior. Hubo un susurro de papel de los consejeros humanos. ¿El Consejo de Humanos ve algo malo en tener un demonio liderando naves? Preguntó uno de los consejeros de Giralanae. Consejera. Jefe Lidus, esto no le concierne a usted ni a los brutos. Lidus, una Giralanae enormemente alta, resopló con desprecio. Jefe Lidus.
y supongo que tendréis que ocuparos de todos nuestros asuntos. Un rugido surgió de los otros brutes. Silencio mono, o te destriparé como hice con el resto de tu manada. Un Sangeili reprendió. Baltadam. Habrá orden. Gritó el árbitro y el resto de la corte entró en política. Consejero Porter, ya hemos determinado a través de los otros testimonios que este Spartan no tuvo nada que ver con la llegada del barco. Consejero Porter. Entendido. Dijo secamente. Spartan, ¿podría usted y el operativo de operaciones especiales Talam contarnos los eventos del ataque? William y Ripa relataron los eventos que habían experimentado en Rembar. Su nave había sido atrapada con los escudos bajados después de atravesar el portal. La Confederación había aterrizado y los había invadido, presionándolos implacablemente, como parecía no haber fin para el enjambre de droides que parecían no tener otro propósito en la vida que matarlos. Luego procedieron a informar al Cabildo de la llegada de la República y de la asistencia militar que habían brindado y que finalmente rompió el cerco. Ripa. Si no hubieran llegado cuando llegó la luz de la mañana, no habría habido supervivientes de este abominable ataque. Les debo mi vida. Dijo humildemente. El Sangeili interrumpió varias veces pidiendo interrogar a Ahsoka sobre la naturaleza de las hojas, pero esa solicitud fue denegada. Consejero Porter. Muy bien, dijo el mismo concejal que les había hecho preguntas, ustedes pueden retomar sus asientos. William y Ripa asintieron y razonaron los pasos hacia donde estaban sentados los demás. Ahsoka. Dijo, todavía sintiéndose un poco avergonzada por la atención que el Sangeili le había prestado. ¿Estabas luchando contra terroristas y salvando civiles? William. Xenófobos. Personas a las que no les gusta la idea de trabajar con otros que son diferentes a ellos. Decidieron que volar cosas es la mejor manera de arreglarlo. Media docena de ellos tenían un grupo de civiles conectados con explosivos y amenazaban con volarlos por las nubes. Tuve que llamar su atención a través del fuego de francotiradores, mientras Ripa se coló sobre ellos y, la historia continúa abajo. Jefe Lidus. Shipmaster Sesa Chevam, por favor avance en este momento, por favor. Sesa se levantó y bajó las escaleras llegando al mismo podio. Jefe Lidus. Capitán Chevam, gruñó. ¿Podría agregar su cuenta a lo que se ha dicho, por favor? El capitán miró a su alrededor, se aclaró la garganta y comenzó. Chevam. Después de que el Intrepidez y la Rising Flame fueron capturados por el portal deslizante, el resto de la flota entró en pánico e hizo un amplio perímetro alrededor del portal para evitar que nadie más fuera absorbido. Íbamos a revisar las tripulaciones muertas cuando el mensaje llegó de que estaban siendo atacados. Llegó a través del portal real unos segundos antes de que nuestras comunicaciones principales registraran el mensaje real. Elegí llevar mi nave para ver qué estaba pasando. Entré al sistema con relativamente pocos problemas y vi a la Confederación persiguiendo al Intrepidez en la órbita del planeta y la flota de la República enfrentándose al remanente de su flota original. Chevam. Me comuniqué rápidamente con el capitán del río y juntos derribamos muchos barcos, pero nos estaban golpeando lentamente. El Intrepidez y mi barco estaban recibiendo una paliza seria. No pudimos reunir suficientes hombres para ayudar a los sobrevivientes de abajo y pensamos que tendríamos que retirarnos vergonzosamente hasta que la República Galáctica interviniera e impidiera que los separatistas abandonaran el planeta. Enviamos un equipo de inteligencia para traer de vuelta a un prisionero y luego volamos el último barco. Dijo esta última parte terminando con una pizca de satisfacción. 3. Gracias Shipmaster. Dijo un concejal de Kik Yar. Concejal Porter. Almirante Andrew del Río, ¿podría dar un paso adelante y testificar? Preguntó William. Vio como Del Río se levantaba desde la izquierda y avanzaba hacia el frente de la cámara donde se encontraba ante los consejeros. Parecía muy seguro de sí mismo y orgulloso. Una sensación de inquietud comenzó a deslizarse por su espalda. Concejal Porter. Almirante, por favor denos su cuenta. Almirante del Río. Ciertamente.
A las 22 horas, Dauntless y Carrier Salvation fueron arrebatados repentinamente de esta galaxia cuando encendimos nuestras unidades Slipspace. El portal tuvo una reacción negativa a eso y fuimos absorbidos por la galaxia de Andrómeda en una región conocida por los nativos como el Borde Exterior, un lugar generalmente sin ley. Pronto fuimos atacados después de la llegada por la Confederación con un número abrumador de naves. Después de que el portaaviones fue derribado, elegí usar una variación de la táctica de tejido ATI para infligir daño a la flota enemiga mientras todavía estaba manteniendo el elemento de movilidad y huyendo. Finalmente, la República y el capitán de navío Cheban llegaron y expulsaron la flota. Talbadam. ¿Eso es todo? Preguntó el árbitro almirante del río. Sí, árbitro. Talbadam. Puede retirarse. El almirante del río obedeció y se levantó. Para ir a su respectivo lugar Talbadam. Llegarían al frente los representantes de la República Galáctica. Mientras los Jedi y Padmé se dirigían al frente. No recibieron el mismo silencio que habían recibido Iriam y Ripa, ya que varios murmullos emitidos por la multitud entre los que estaban. ¿Son humanos y qué guerrero viste ropa para una batalla? La multitud parecía igualmente confundida. La historia continúa abajo cuando los representantes llegaron al centro, un consejero de Kit Yar leyó en un holopad una breve transcripción de la reunión sobre el Intrepidez. Consejero, ¿son nuestros datos precisos? Los 4 asintieron. Nuestra información sobre esta República Galáctica es dolorosamente limitada, principalmente confinada a los datos que fue adquirido por Sierra 271 y lo que le dijiste a nuestra nave a bordo del Intrepidez. Esperábamos que pudieras llenar los vacíos en los datos. Le agradecería que nos pudiera proporcionar información adicional sobre esta confederación de sistemas independientes. La siguiente hora estuvo completamente dedicada a los Jedi y Padmé informando al Consejo sobre la República y la Confederación. Principalmente sus atrocidades cometidas en otros planetas. Will no le prestó mucha atención, ya que era principalmente un refrito de lo que escuchó en el Intrepidez. 3. Gracias, eso será todo, dijo uno de los consejeros humanos cuando los representantes de la República regresaron a sus asientos. Cheban, solicitando permiso para dirigirse al consejo, dijo desde su asiento. Talbadam. Permiso concedido, dijo el árbitro. Sesa bajó las escaleras hasta el centro de la habitación donde el consejo lo miró con curiosidad. Cheban. Solicitaría a este consejo que si se declarara una declaración de guerra a la Confederación de Sistemas Independientes, se autorizara el uso de proyectores de energía. Los murmullos corrieron entre la multitud mientras Sesa continuaba, Cheban. Por lo que hemos aprendido, la fuerza militar de la Confederación está compuesta casi en su totalidad por droides, la mayoría de los cuales poseen inteligencia artificial inferior a la de una IA tonta. Los proyectores de energía utilizados en objetivos militares solo servirían para su efecto. No necesitamos vidrio todo el planeta. Impediría en gran medida la capacidad de la Confederación para hacer la guerra, así como evitar la muerte innecesaria de innumerables tropas. Los murmullos continuaron durante unos segundos, antes de que Artas se inclinara un poco hacia adelante y dijera Artas. Es inusual intentar solicitar los términos de la guerra antes de que se haya votado la guerra, pero la someteremos a votación si la guerra se declara capitán de barco. 5 Cheban. Gracias concejal, tengo una cosa más que decir, dijo mientras regresaba a su asiento. Altísimo Keidon, dijo dirigiendo sus comentarios al élite en armadura rúnica gris. Altísimo Keidon. Sí, capitán de barco. Cheban. ¿Le gustaría interrogar al prisionero que obtuve? El silencio se rompió cuando el consejo se dio cuenta de la magnitud de lo que se les había ofrecido. Talbadam. Habrá orden. Rugió el árbitro mientras el Sangheili y Letugolo rugían para que trajeran al prisionero. Los rugidos y gritos se detuvieron lentamente cuando se dieron cuenta de lo que se había dicho. Talbadara. Sacad al prisionero. Dijo con frialdad. Las luces se atenuaron dejando solo un círculo de luz en el suelo donde Tarmuk estaría parado.
Sessa hizo un gesto a dos guardias de élite en el lado izquierdo y abrieron la puerta. Dos fanáticos con armaduras rojo sangre se adelantaron y sacaron a un capitán que se retorcía y se agitaba. Se detuvo y miró petrificado a los diversos grupos que miraban para ver si alguien se movía. El consejo jadeó y comenzó a murmurar y susurrar furiosamente entre sí. Chevam, árbitro, dijo tomando un lugar en el suelo junto a él. Puedo presentarle el almirante Tarmut, jefe de la flota que vergonzosamente derramó sangre inocente. Pronunció las últimas palabras con amargo desprecio. Un rugido general de indignación surgió de la multitud reunida. William se sentó en silencio observando los eventos con una mirada pasiva. Almirante, ¿le gustaría defenderse y defender sus acciones ante este abogado? Preguntó uno de los consejeros Ungoy. 6 Almirante Tarmut. Sí. Balbuceó aterrorizado. Entonces hazlo. Gruñó uno de los brutos enojado. Almirante Tarmut. Bueno, mis líderes me encargaron ir al sistema Tobalí y explorar sitios en busca de un puesto de escucha y establecer bases de operaciones. Anteriormente, la escandalosa República había atacado una base que habíamos establecido allí. Al final, fue abandonado por todos hasta que una de nuestras flotas desapareció. Luego me pidieron que fuera y estableciera una base de operaciones. Cuando aparecieron los barcos, mi comandante general y yo no sabíamos qué pensar, así que cuando intercepté una transmisión de mis superiores sobre una flota de naves de la República que asumí que eran hostiles. Almirante del Río. Pero ninguna de nuestras naves es de diseño galáctico. Seguramente te irías, rugió el almirante del Río desde su asiento. Un almirante Tarmut. Te di un disparo de advertencia. Gritó frente a Del Río. Almirante del Río. Nos diste 90 segundos antes de proceder a matar a más de 18.000 soldados y marineros. Víctimas inocentes. 4 La mayoría de los abogados y espectadores se pusieron de pie y comenzaron a discutir y gritar a todos los demás. Talbadam. Habrá orden. Rugió el árbitro por cuarta vez. Sacudió la cabeza con cansancio. Un silencio instantáneo se apoderó de la multitud. Talbadam. Almirante. Puedo simpatizar, pero no puedo estar de acuerdo en que sus acciones pudieran ser sancionadas en cualquier escenario. Tendrá el placer de notar que su nombre pasará a la historia como uno de los que encendió la máquina de guerra que poseemos. El árbitro miró con furia al descender las escaleras y lo miró a los ojos. El almirante Mu tembló cuando este monstruo lo miró fijamente, una bestia furiosa de Talbadam. Si no hay nada más que presentar, dijo volviéndose hacia los consejeros, propongo que se emita una declaración de guerra contra la Confederación de Sistemas Independientes. Esta guerra incluirá a la República como aliado en armas, protocolo cole se iniciará de nuevo para evitar que la Confederación conozca la ubicación de nuestros planetas. Todos los que estén a favor. Las manos de las 3/4 partes de los consejeros se levantaron. Talbadam. Aquellos en contra. Se levantó un número considerable de manos, pero estaban claramente en minoría. Talbadam. Muy bien. Y todos los que están a favor de la propuesta del Shipmaster Chevan sobre el uso de proyectores de energía para usar solo en objetivos militares de vidrio. Los 5 consejeros Sangeili levantaron la mano, al igual que todos los Giralanave, 4 de los Kigliars, 3 de los humanos, 2 de los Ungoi, 1 de los Yanme, 4 de los Majelekgolo. Talbadam. Muy bien. A partir de este día existe un estado de guerra entre las especies aliadas y la Confederación de Sistemas Independientes, y como extensión, la República Galáctica es nuestro aliado. Enviaremos una delegación diplomática de inmediato para trabajar los detalles. Los proyectores de energía se utilizarán únicamente en objetivos militares, no debemos dañar a ningún civil si es posible. Todos los concejales asintieron. Talbadam. Lleve al prisionero a una instalación donde pueda ser monitoreado. Dijo señalando a Mutwood. Debemos regresar a nuestros hogares para movilizar nuestras fuerzas. Vayan ahora todos y que sus espíritus guerreros los guíen a la victoria.
Las luces regresaron y William condujo a los